Nosotros les vamos a hablar sobre los textos administrativos con mis compañeros Paula González, Andrés Cardona, Eric Vargas y mi persona Alejandra Bustillo. Bueno, se definen como textos administrativos todos aquellos documentos mediante los cuales se comunican los ciudadanos y la administración. Son textos que se caracterizan fundamentalmente por el formalismo con el que se elaboran, de manera de que los lectores o los destinatarios puedan no solo identificarlos con facilidad, sino también comprender la información que se les presenta. Este tipo de textos son considerados textos con mensaje unidireccionales, es decir, producidos por un emisor en el que no se puede y no se espera la respuesta de un receptor. En otras palabras, un texto administrativo no abre el espacio para el diálogo, sino que se limita a una comunicación en una sola dirección, emitida con frecuencia por una autoridad en específico, aunque también puede darse el caso de que sea escrita por el ciudadano. Muy bien, voy a continuar hablando de las características de un texto administrativo, y es que una de sus principales características va relacionada con la intención comunicativa, pues el carácter del texto de este tipo de textos administrativos está construido sobre un carácter normativo y regulador, razón por la cual es emitido por una autoridad frente a un grupo de personas, un individuo o a un grupo reducido. Continuando, podemos ver el emisor y el dominio, y es que es fundamental notar que en este tipo de textos el emisor juega un papel más dominante frente al receptor, pues el receptor siempre tiende a tener el papel de subordinado, y pues el emisor se caracteriza por poseer una identificación y presencia concreta, mientras que el receptor puede ser hacia un público amplio. También es importante recalcar el uso del lenguaje, pues en estos tipos de textos se utiliza un lenguaje técnico y especializado. Pero pues a pesar de esto, el lenguaje que entiende el receptor no tiene que ser experto, pues cualquiera podría entender ese tipo de textos. Sin embargo, es importante mantener los formalismos y no usar un léxico poco adecuado para ese tipo de temas. Y para finalizar las características, notamos la variedad de temas. Pues a pesar de ser textos administrativos, estos van ligados a diferente cantidad de temas, incluso se podrían llegar a combinar. Y pues eso es todo acerca de las características de los... Dentro de los ejemplos más concretos de este tipo de textos administrativos, encontramos las actas, las cuales acreditan circunstancias o acuerdos en concreto, los informes en los que la persona encargada desarrolla un texto detallado de un proceso o algo que se haya llevado a cabo, también los certificados a través de los cuales se da la constancia de un suceso que ha sucedido en específico. Encontramos las propuestas motivadas de resolución que recogen la propuesta, la carta comercial que se envía entre empresas y particulares, la notificación que garantiza la recepción del destinatario, el currículum vitae en el que se resume la información personal, académica y laboral de una persona, entre otros. La estructura de un texto administrativo. Este tipo de documentos es necesario considerar que de hecho es uno de los problemas que más se encuentran a la hora de elaborar de este tipo de textos, dado que esta puede depender de la intención o la información en concreto que se va a incluir en este. Sin embargo, podemos identificar una serie de aspectos que componen este tipo de textos administrativos y permiten al autor o al redactor poder estructurar el documento de acuerdo a su función principal. Esta estructura está dividida en tres. Primero tenemos la identificación. Esta requiere la información con respecto a quién es el emisor del documento, quién lo está enviando. Es decir, en esta parte se debe identificar la autoridad que se está enviando en el documento administrativo y a sus destinatarios. Luego tenemos la justificación, que posteriormente el texto debe incluir la motivación o bien la justificación por la cual se está realizando el envío de la información o el mensaje que queremos enviar. Los aspectos que se hicieron necesaria la comunicación mediante el texto.
Por último, encontramos la resolución, que esta parte contiene toda la sección dispositiva en la cual se plantea la resolución de la situación, problema o pues el requerimiento por parte de la autoridad que está emitiendo el mensaje. A esta sección es posible añadir más información complementaria, recomendaciones, aclaraciones, entre otros datos, aunque se recomienda que vayan párrafos distintos. Bueno, continuando con la exposición de mis compañeros, yo voy a hablar sobre los elementos para escribir un texto administrativo. Y es que como principal elemento encontramos el uso del lenguaje. El texto administrativo ocupa un lenguaje especializado. Y es que precisamente, además de utilizar un lenguaje formal, este no implica que sus receptores sean expertos para la comprensión de la información. Aun teniendo este elemento poco accesible, el lenguaje que usa es poco natural y tiene cercanía al conservadurismo, con un tinte de formalismo importante, además de un léxico recargado. Como segundo elemento encontramos una variedad de temas. Otro aspecto importante del texto administrativo está ligado a esta variedad, ya que es posible desarrollar con este formato de texto, además de que hay una gran diversidad de textos relacionados con los que se puede combinar. Como siguiente encontramos que el texto administrativo tiene un carácter, y una de las características del texto administrativo está relacionado con la intención comunicativa que tiene este tipo de texto, a partir de un objeto que está construido sobre un carácter normativo, también regulado. Y por último encontramos que tiene un emisor y un dominio. Y es uno de los aspectos más fundamentales de este tipo de textos, relacionado con la posición, ya que ocupa el emisor una posición muy dominante, mientras que el receptor de alguna manera tiene una posición subordinada. Como siguiente vamos a encontrar un ejemplo de un texto administrativo. Y en este podemos encontrar que tiene fecha, una numeración, el destinatario y el cuerpo. Además de decir cuál es el asunto. Y por último tiene una despedida y la firma y sello del que envía el texto administrativo.